Bienvenidos a este segundo episodio de Introducción al Cristianismo. Estamos transmitiendo desde Santiago de Chile, aquí con grandes aplausos en cuarentena. Muchísimas personas acá en la sala. Estoy con dos queridos hermanos que me están acompañando y ayudando con toda la parte técnica. El episodio 1 fue sobre la búsqueda del sentido y vimos varias cosas importantes. Vimos que habían diferentes preguntas dentro del corazón humano. Habían preguntas que eran útiles, que el ser humano podía responder y que se cerraban. Y habían otras preguntas que habíamos llamado, entre comillas, inútiles, que eran más profundas, que tal vez no se podían resolver totalmente, que no se podían cerrar, pero eran preguntas que nos interpelaban mucho más existencialmente. Preguntas que llegaban directamente a nuestro corazón y que nos acompañaban durante toda la vida. Vimos que había diferentes formas de pararse frente a estas preguntas existenciales sobre el sentido. Alguna era eludir simplemente con escapismos, otra era neutralizar la pregunta tal vez con alguna ideología, y la forma verdaderamente humana era afrontarla. La pregunta sobre el sentido, y se podía decir que en la vida, que el mundo, que nuestra existencia tiene o no tiene sentido. Y por último terminamos con ese anuncio de lo que propone el cristianismo, que no es tanto el hombre, la mujer, el ser humano buscando el sentido, sino que la pretensión cristiana va por el lado justamente inverso, y decíamos, ¿qué pasaría si fuera el sentido el que te está buscando a ti? Hoy, el episodio 2 tiene el título de Ser humano, pregunta, ¿ser religioso? ¿Somos religiosos los seres humanos? ¿O es toda una invención? ¿O es algo superado, algo que quedó en el pasado, algo que la ciencia vino a destronar? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿El ser humano es verdaderamente un ser religioso o es un producto cultural? Todo esto de las religiones. Bueno, si vemos que hemos concluido, hemos visto, hemos repasado que tenemos unas preguntas sobre el sentido muy profundas en el corazón, hay unas preguntas realmente que apuntan a algo más allá. Esta pregunta tan profunda tiene unido un deseo de respuesta. Si yo tengo mucha sed, es evidente que yo quiero tomar agua. Si yo tengo mucha hambre, es evidente que este hambre es un deseo de poder comer. Entonces, esas preguntas tan profundas que veíamos la vez pasada, esas preguntas que te llegan cuando estás viendo un atardecer, que te llegan en momentos de mayor descanso, en momentos de angustia, en momentos de soledad, esas preguntas no solamente llegan a tu corazón y se quedan ahí y se ponen a pasear. Esas preguntas significan un deseo muy profundo de tu corazón por encontrar respuesta. Bueno, esto es lo que puede llamarse una estructura religiosa del ser humano, el estar abierto hacia. Hay una ciencia más o menos reciente que se llama fenomenología de la religión y que estudia el fenómeno religioso. El fenómeno, ¿cómo se da? Bueno, no los quiero latear acá con miles de autores y teorías, pero no es discutido que el fenómeno religioso es un hecho en el ser humano. Es un hecho. Si vamos a la cultura egipcia, eran religiosos. Si vamos a los griegos, a los romanos, a los aztecas, a los incas, cualquier cultura que veamos es una cultura religiosa. Se ha dado el hecho religioso. Hay autores que plantean que esto es justamente una construcción cultural, y acá no nos vamos a detener, pero puede decirse que estos autores, más que tratar de demostrar algo partiendo de un prejuicio, como si la religión fuera algo a ser superado, y después tratan de demostrarlo. Pero acá, más que detenernos en grandes autores de fenomenología de la religión, te quiero preguntar a ti, si es verdad que tú eres un ser religioso, que tú eres una mujer religiosa, un hombre religioso. No tal vez en el sentido de que creas, porque a lo mejor me está escuchando ahora algún ateo, a lo mejor me está escuchando un cristiano que perdió la fe, a lo mejor me está escuchando un agnóstico, pero el hecho religioso, la pregunta, la estructura abierta del ser humano, ¿es un hecho o no? ¿O es una invención? Y es que el ser humano es diferente a todos los demás seres que hay en la Tierra. No sé, yo nunca he visto
a un perro muy concentrado mirando el horizonte. O a un caballo, no sé, mirando la noche estrellada. El caballo estará pastando así, ¿no? Pero no se está enterando de la belleza que está a su alrededor. Hay una cierta apertura en tu corazón que te habla de que estás hecho con esta estructura religiosa, con este mirar hacia arriba. ¿Se han fijado cómo nos gusta de repente mirar el fuego? Yo he escuchado a mucha gente que dice, me encanta mirar el fuego. Tal vez lo que te gusta no es tanto mirar el fuego, sino que mirando el fuego bajas a tu corazón, a tu mente, y van llegando las preguntas y empiezas a reflexionar. O la noche estrellada que hablábamos la vez pasada, o el atardecer. Esos momentos como que vemos una belleza impresionante que nos habla de un más allá. Bueno, si está esta disposición de sentido del ser humano, esta disposición, este como hambre de sentido, podemos decir que si no hay un sentido, es decir, si está este hambre tan grande, quiero comer, y no hay comida, uno puede decir, a lo mejor estamos como mal hechos. Es verdad que no demuestra que exista efectivamente el sentido. Pero si está esta sed tan grande, si tenemos esta estructura abierta, que se cuestiona, que se pregunta, y no hay sentido, podemos decir eso, estamos mal hechos a lo mejor. Y si hubiera sentido, podríamos decir que entonces es una respuesta razonable. Es decir, hay un gran anhelo, un anhelo infinito de sentido, y puede o no puede haber. Es verdad que este anhelo no demuestra inmediatamente que haya sentido, no lo demuestra, no es una evidencia. Pero si no lo hay, simplemente estaríamos mal hechos, porque este hecho, el ser religioso, es un hecho, demostrado de hecho por la ciencia, por la fenomenología de la religión. Todas las culturas, todo el ser humano, y con estas preguntas que he tratado de hacerte, he buscado como penetrar y tú con tu propia experiencia decir, es verdad, yo tengo una apertura diferente a la de un animal, y obviamente diferente a la de una planta, y obviamente diferente a la de una piedra o un mineral. Bueno, veamos ahora qué es la fe, pero a nivel humano, no a nivel todavía religioso. ¿Qué es la fe? Cuando decimos tengo fe, no tengo fe, veamos primero qué significa la fe. La fe es el asentimiento con la razón, perdón, el asentimiento, ¿sí?, con la inteligencia, movido por tu voluntad. Tú dices, sí quiero creer sobre un enunciado que te propone una autoridad. Qué complicado todo esto, ¿verdad? Vamos a explicarlo. Hay pocos enunciados, pocas cosas que tú creas por evidencia directa. No sé, yo acá tengo un celular. Lo estoy viendo, no necesito demostrarlo. La evidencia no se demuestra. Pero fíjense, la mayoría de los enunciados que nosotros creemos no son evidentes. Nosotros los creemos porque nuestra inteligencia, movida por la voluntad, decide creer en el testimonio de una autoridad. Pongamos un ejemplo. ¿Qué día naciste tú? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? Yo nací el 13 de junio. Pero yo no... O sea, estuve ahí, pero no me acuerdo. Ah, tengo partidas de nacimiento, pero esas partidas las pueden haber falsificado. ¿Pero quién va a falsificar? Bueno, de hecho hay gente que cree que nació un día y realmente no nació ese día porque por fines políticos, por defenderlos, por protegerlos de un régimen totalitario, tuvieron que cambiar fechas, nombres, adopciones y realmente no saben cuándo nacieron. Creen que nacieron. Estamos yendo a un ejemplo súper extremo, pero lo que te quiero decir es que el hecho de tú saber tu cumpleaños es fe. Porque tú estás creyendo en el testimonio de una autoridad. Tus papás, una partida de nacimiento, obviamente, y eso no tiene nada de malo. ¿Qué otro enunciado creemos por fe? La mayoría de los enunciados científicos. La mayoría de los enunciados científicos. Si aparece hoy día en la tarde el presidente de la Organización Mundial de la Salud o el presidente de un gran país, de Estados Unidos o de Francia, y dicen, hemos encontrado la vacuna del coronavirus. Yo me lo creo, porque estoy viendo a una autoridad y le doy mi fe. ¿Qué entendemos con esto? Uno, que no todo lo que creemos lo creemos por evidencia. Hay mucha fe. Obviamente a nivel humano, no estamos hablando de nivel religioso. Pero creemos porque otra autoridad nos da una información que nosotros decidimos por voluntad creer.
¿Qué conclusiones sacamos de esto? Además de que la mayoría de las cosas que nosotros conocemos no es por evidencia, sino es por una forma humana de fe. Que no es irracional creer algo que me propone una autoridad. Si hoy día saliera el presidente de Estados Unidos diciendo hemos encontrado la vacuna del coronavirus, no sería irracional creerle. Todas las cosas que nosotros conocemos de la ciencia, de la historia, damos fe a los historiadores, damos fe a los científicos, pero nosotros no tenemos la evidencia. Bueno, eso es a un nivel humano. Entonces sí podemos decir que tenemos una certeza sin tener evidencia. Obviamente, yo acá tengo una evidencia, que acá tengo un celular y tengo la certeza que está el celular. Pero la certeza también puede venir de la fe, porque yo creo en esa autoridad. Que de hecho es como vivimos con la mayoría de los enunciados que creemos, por fe, a nivel humano, todavía. Y además de esta autoridad, que evidentemente mientras más credibilidad tenga esta autoridad, más razonable es creer en ella, también esta certeza que no viene de la evidencia, que viene de la fe, también se acompaña por muchos indicios. Si muchas cosas me van calzando, si esto que me dice esta autoridad se relaciona con todas las otras que conozco y tiene sentido, va aumentándose el nivel de certeza de la fe. Pasemos a la fe religiosa. ¿Cuándo es fe religiosa? Fe religiosa es obviamente todo lo que tiene que ver con el campo de la religión, que nos puede haber sido anunciado por un profeta, por un gran maestro, y la mayoría de las religiones tienen personas, por decirlo entre comillas, iluminadas, profetas, personas que van comunicando las verdades de la propia religión. Bueno, en el cristianismo esto cambia, como veíamos la vez pasada también, porque resulta que la autoridad que nos comunica a nosotros las verdades no es solamente un profeta. ¿Es un profeta? Sí, pero es mucho más que un profeta. ¿Fue un gran maestro, un gran rabí? Sí, pero es mucho más que un gran rabí. Jesucristo, creemos, es 100% Dios y 100% hombre. Entonces la autoridad que nos viene comunicada en el cristianismo es Dios directamente. La evidencia no existe. Es fe. Y creemos, si es que fuera verdad, que el que nos está hablando es Dios. Y con los ejemplos anteriores que pusimos vemos que si fuera Dios que se nos está revelando de una forma particular, no sería irracional creer en lo que Él nos está comunicando. Al contrario, sería el acto más razonable. Acá el año pasado, en Introducción al Cristianismo 1, vimos lo que explicaba Joseph Ratzinger sobre la fe. Primero le hablaba de una actitud de fe. La actitud de fe es un ponerse frente a la realidad, es decir, yo estoy frente al mundo, frente a la realidad, y yo creo que más allá de todo mi campo visible existe algo. Y él decía que nadie puede sustraerse a esto, porque incluso los que dicen, no, más allá de todo lo que yo puedo ver y tocar, no hay nada, también es una forma de fe. Eso es como una actitud de fe, decía Joseph Ratzinger. Obviamente, el acto de fe cristiano, va mucho más allá de decir, creo en cosas más allá del mundo visible, porque creo en no solamente que hay algo más allá, sino que hay alguien con mayúscula más allá. Y esto es muy diferente porque el cristianismo no cree que lo que sostenga todo sea simplemente una energía cósmica, cree que del otro lado, ese sentido es una persona. Y esto es muy, muy diferente, porque si es así, nunca más estamos solos. Si lo que sostiene el mundo, si lo que creó todo, si el sentido de todo fuera una energía cósmica, como que uno se sentiría todavía solo, porque sí, existe algo que creó todo, pero no sé quién es, no me puedo comunicar con él. No, el cristianismo ve en ese fundamento un tú. Poníamos el año pasado, y le pido perdón a los que ya estuvieron, el ejemplo de las llamadas telefónicas. Qué desesperante es llamar a un call center. Marque 1. Marque 1. Marque... Y se corta. Y de nuevo, partir de nuevo. Y como que quiero que me devuelvan el pasaje porque no voy a poder viajar con coronavirus. Aquí no le quiero explicar mi situación a alguien. Y no puedo. For English, press 1. Para español, marque 2. Y de nuevo, aparte. Y es una desesperación de que tú necesitas a alguien.
Y esto se puede explicar a todo. Cuando estás con problemas, cuando terminaste con tu novio, cuando te peleaste con tu novia, no, me lo quedo solo, no necesito a nadie, yo le hablo simplemente a una grabadora. No, necesito a alguien, necesito un tú. Bueno, por ahí va la fe cristiana, pero nos estamos adelantando. La fe cristiana propone no solamente un camino de fe, sino un camino de fe y razón. Decía Juan Pablo II que la fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad. Y aquí hay dos extremos. Por un lado puede ser el racionalismo, que ya lo vimos la vez pasada, que es como decir, solamente creo en un mundo lógico, casi científico, y todo lo que salga de ello es subjetivo, no estamos seguros que sea de verdad, y decíamos, si eso fuera así, si caemos en un racionalismo a ultranza, nos quedamos mutilados como seres humanos. Porque ¿qué te importa más a ti? ¿Cuántas galaxias hay? ¿O qué va a pasar contigo después de la muerte? O si te ama o no te ama tu marido, tu señora, tus hijos. Las preguntas más profundas, como hemos estado diciendo desde el episodio 1, no necesariamente se responden desde el punto de vista científico. Ojo, la fe cristiana no rechaza la ciencia. Lo único que dice es que la ciencia no es toda la verdad. Fe y razón. Fe y razón. Pero ojo, también la fe también se puede enfermar. Y por eso es bueno que estemos haciendo este curso de introducción al cristianismo, porque la fe también pide razones. La fe pide razones. Y es bueno que ustedes sepan entender su fe, que sepamos explicar nuestra fe. Si un extremo es el racionalismo, el otro extremo, ¿cuál es? El fideísmo. Un ejemplo de fideísmo sería ahora, con todo esto que está pasando, con esta pandemia mundial, esos mensajes que te llegan. Se apareció la Virgen en la punta de un volcán en Japón y dijo que el que no muela té verde y lo mezcle con harina y azúcar y se la tome a las 12 de la noche, va a morir de coronavirus. Y me han llegado una cantidad de mensajes así de, claro, gente un poco mayor. Javier, ¿esto es verdad? Eso sería fideísmo, como creer, pero ¿y quién te lo dijo? Una gran autoridad, WhatsApp. WhatsApp me lo dijo. Nosotros ya nos reímos y como miramos como WhatsApp, o sea, yo desconfío de todas las cadenas que llegan preciosas, con flores, con pajaritos. Papa Francisco, les lamento comunicar que como un 5% son escritos del Papa Francisco. Entonces el fideísmo sería ese extremo como de creerse todo, ¿no? De ser como naif, como inocente, sí, esto salió en una aparición, esto fue así. Bueno, la fe cristiana no es eso, no es fideísmo. Es fe que busca a la razón y razón que se deja iluminar por la fe. Fe y razón, son dos alas. Imagínense un pájaro volando con un ala. Es ridículo. Son dos alas con las cuales nos podemos elevar hacia la verdad. Veamos ahora cómo han respondido los filósofos a estas preguntas sobre la existencia o no existencia de Dios. Hay tres posturas básicamente. Están los que dicen, los agnósticos, que dicen, no sé si existe Dios. No me importa, nunca lo podría conocer. Si existe, nunca lo podremos conocer. Están los ateos que dicen Dios no existe y está el teísmo que dice Dios existe. Tres vías. Veamos primero los agnósticos. ¿Qué dicen los agnósticos? No puede conocerse nada sobre Dios, y menos su existencia. No puede conocerse nada sobre Dios. Ahora, recordemos que las preguntas más profundas son irrenunciables para el ser humano, ¿se acuerdan? Que dijimos eso. Las preguntas sobre las que tú te haces, como ¿soy feliz? ¿Voy a ser feliz con esta mujer? ¿Voy a ser feliz con este hombre? Esas preguntas no se pueden renunciar. La pregunta ¿Dios existe? No es da lo mismo si existe o no existe. Es una pregunta existencial que toca, afecta a toda la persona. Claro que importa si Dios existe o no existe. Si usted les preguntara, oiga, ¿ustedes saben qué tipo de clavos usaban para la herradura los españoles que llegaron a colonizar América? Porque yo sé. Ustedes me dirían, ni lo sé, ni me importa. Para. ¿Y sabe el tipo de zapatillas que usaba tal científico para entrar en una gran... Es que no me importa, ¿de qué me estás hablando? ¿Y tú sabes?
Hay preguntas que no nos importan o que a lo mejor le importan a un grupo reducido, muy específico de una técnica. ¿Ustedes saben quién ganó el Mundial de Ajedrez el año pasado? Tal vez no les importa. Alguno aquí tal vez sabe. Yo no lo sé. Y la verdad es que no me importa. Pero hay preguntas que no se pueden soslayar. Entonces, los agnósticos pueden decir, no sé si Dios existe o no existe porque no puede conocerse nada sobre él y menos su existencia. Pero en la práctica, uno lo puede decir a nivel teórico. Yo no sé si Dios existe y puede ser como que sí, como que no, y así vivo. Pero es una respuesta teórica, pero en la práctica todos vivimos tomando una opción. Como si Dios existiera o como si Dios no existiera. ¿Cómo? ¿Sí? Yo eso lo veo a cada rato. ¿Cuántos agnósticos o cuántos incluso cristianos o pongan cualquier otra fe viven en la práctica como si Dios no existiera? Y hay agnósticos, tengo amigos también que son agnósticos, pero en ciertos momentos me dicen, por favor reza. Y yo rezo con muchísimo gusto y me da una sonrisa. Pero es que en la práctica, la pregunta sobre Dios no se puede soslayar. Y es verdad, tal vez la mayoría de los agnósticos viven como si Dios no existiera. Pero hay que tomar posición. Uno puede permanecer en la duda en un tiempo de un proceso, pero vivir en la práctica como si Dios no sabemos si sí o si no, no es real. Vamos a pasar al ateísmo. El ateísmo tiene muchos autores, muchas personas que han propuesto diferentes teorías y las podríamos reducir en 5 grandes argumentos del ateísmo. Y me gustaría más que quedara en la parte como académica, que cada uno vaya pensando si alguna vez ha pensado en este tipo de objeciones, que es muy válido, porque recordemos también lo que decía Joseph Ratzinger en Introducción al Cristianismo, que duda y fe están llamadas siempre a convivir. Que nadie se asuste si tiene dudas, porque tanto el que no cree duda, que a lo mejor sí existe algo, como el creyente es totalmente normal, que dude. El otro día le preguntaban al Papa Francisco en una entrevista por Skype si él tenía dudas de fe. Y él respondió con mucha sinceridad, hoy no, pero en mi vida sí he dudado. Entonces la duda no tiene nada de malo, no tiene nada de anticristiano, es más, es profundamente humano. Duda y fe están llamados a coexistir en el corazón humano. Y es verdad que hay momentos de mayor certeza, momentos de mayor duda, pero renunciar totalmente a la duda en esta vida tal vez no es tan fácil, lo cual no quiere decir que a pesar de la duda no podamos creer. Piensen en un pololeo. Perdón, un noviazgo. En Chile pololeo es noviazgo. Piensen en un noviazgo. No por una duda se va a caer todo el noviazgo. Uno puede tener dudas de repente en una carrera, pero esa duda no significa que yo no estoy llamado a ser ingeniero. No significa que no estoy llamado a ser doctor. Una duda no tiene por qué tirar todo por la borda. Se presenta, hay que resolverla, pero no es una amenaza tan letal. Entonces, y esto se lo digo porque muchas veces muchos de ustedes me dicen que estoy dudando y como que nos atormenta mucho tener dudas, como si fuera una infidelidad. Bueno, no es así. Porque podemos tener dudas en campo humano, como lo que decía, como una relación con mi novia, con mi novio, o también en mi propia carrera. Y eso no significa, para nada, que no estemos llamados a estar con esa persona y no estemos llamados a terminar esa carrera. Ahora, si la duda se hiciera gigante y empezara a transformarse de duda en certeza, obviamente sería diverso. Bueno, ateísmo. ¿Qué dice el ateísmo? Prácticamente que Dios no existe. Es importante decir que el ateísmo es un fenómeno bastante reciente en la historia de la humanidad y uno dice, entonces esa es la verdad, porque el ateísmo llegó ahora, porque lo nuevo siempre es lo verdadero. Y eso no es cierto, y no solamente es muy reciente, sino que también es muy minoritario. Si ustedes suman todas las confesiones religiosas, los ateos se quedan por lejos en minoría. Esto obviamente no es ninguna demostración de nada, porque 99 pueden estar equivocados y uno puede estar en lo correcto, pero es un indicio. Bueno, el primer argumento de los ateos
no es, a ver, quiero aclarar algo, no es como que todos los ateos tengan una cosmovisión unida y tengan 5 argumentos, estamos más o menos haciéndolo más fácil y diciendo los 5 principales argumentos del ateísmo. Bueno, el primer argumento es, lo voy a decir en palabras bien básicas, no creo en Dios, Dios no existe porque no lo podemos ver. Y se reúne un poco también a ese racionalismo ultranza del que hablamos antes. Es decir, yo solamente creo en lo que veo. Ahora, ¿qué filosofía hay de fondo aquí? Una filosofía materialista que solamente da peso a lo que existe. Les pregunto a ustedes, ¿el amor existe? Una realidad inmaterial que mueve el mundo, que nos despierta cada mañana. ¿El amor existe? Sí, claro que existe. Demuéstramelo. Bueno, un materialista diría, no, pero mira el beso. Se da un beso, entonces, de eso y hay unas reacciones químicas en el cerebro, pero está bien. Mira, tú me puedes demostrar todas las reacciones químicas cuando el novio va entrando a la novia por la iglesia y en verdad empiezan a aparecer mariposas en su cerebro y esto se explica químicamente porque ciertas hormonas se liberan y entonces... Buenísimo, pero todos sabemos que el amor no son reacciones químicas, que es algo mucho más profundo. Pero se dan un beso, entonces yo sé que está en amor, entonces lo puedo ver, pero está bien, el beso es un efecto, es una parte visible del amor, pero el amor no es un beso. Entonces, cuando nosotros de repente desconfiamos en lo invisible, podríamos volver a recordar que hay mucho de invisible que sostiene tu vida. Y en el mundo físico incluso se podría hacer una analogía. La típica es la electricidad. La electricidad no se ve, no la vemos viajando, pero vemos su efecto. Y tantas otras cosas. Pero piensen sobre todo en realidades como la amistad, el amor, el alma, el espíritu, la inteligencia. La inteligencia no se ve. No, claro que se pueden ver los efectos, pero la inteligencia no se ve. Y eso no quiere decir que no exista. El segundo y el tercer argumento se parecen porque colocan a Dios como una idea. ¿Sí? Entonces se dice, un gran filósofo, no quiere entrar en nombres ni nada, pero Comte dice que Dios es una idea superada, porque la humanidad va pasando por estadios, entonces pasa del estadio teológico, pero tal vez primero mágico, que todo era como magia y se explicaba así, después pasa al estadio filosófico, metafísico, y finalmente se llega al estado científico, que la pregunta sobre Dios queda totalmente fuera. Y eso se basa en varios presupuestos que podríamos poner en discusión, como que el hombre siempre estuviera progresando. Pero podemos tener claro que eso no siempre es así, porque pueden haber sociedades muy avanzadas, de gran progreso, llenas de todos los bienes, pero sociedades enfermas, sociedades llenas de suicidio, sociedades que les falta el sentido, sociedades que en definitiva pueden tener todo el alcance humano, pero no son mejores. La tercera idea habla de que Dios sería como una idea proyectada en el ser humano. Bueno, estos dos argumentos del ateísmo, de que si Dios fuera una idea, porque en el fondo una idea que se hace el hombre, eso yo lo he escuchado bastante, y tal vez ustedes también como, yo no creo que Dios existe en el fondo, y esto me lo han dicho muchos amigos, Dios no existe, en el fondo es como algo que proyecta al hombre para no tener miedo. Es una idea del hombre como porque le da miedo a la muerte, entonces en el más allá va a haber una persona súper buena onda que le va a dar un abrazo cuando salga. Bueno, buenísimos tus argumentos, pero eso están rechazando a lo más una idea de Dios, pero no son argumentos suficientes para rechazar una existencia de Dios. Otro argumento podría ser que al final todo se explica por la casualidad. Pongamos un ejemplo. No sé si les guste algún cuadro en particular, a mí me encanta Van Gogh. Piensen en La noche estrellada. Y les traigo acá, les pongo La noche estrellada de Vincent, y es un cuadro impresionante, lo vemos, y ¿qué sería lo más razonable de pensar? Bueno, esa maravilla, esa obra de arte, la pintó alguien. Si les muestro, no sé, una obra arquitectónica espectacular, la Sagrada Familia, en Barcelona, uno piensa, bueno, acá hay una mente de fondo. Bueno, el argumento que todo es casualidad sería decir, no, ese cuadro lo que pasó, yo te voy a explicar. Vino un avión con pintura, se cayó, hubo un viento, un huracán y se hizo esto por casualidad. Y ojo, a lo mejor podría ser. A mí en lo personal se me hace más razonable pensar que La noche estrellada la pintó un autor, a lo mejor no sé qué es Van Gogh, pero se me hace más razonable pensar que La noche estrellada la pintó un artista. Si yo veo la Sagrada Familia,
A lo mejor, no sé, hubo un terremoto y después una explosión de un volcán y quedaron todas las piedras ordenadas de esa forma tan espectacular. Y a lo mejor hasta podría ser, pero la posibilidad es mucho menor. Yo tal vez pensaría que hubo un arquitecto que proyectó este diseño y que ha habido toda una construcción humana de fondo, que ha habido una mente creadora, un proyecto. A lo mejor no sé que el arquitecto es Gaudí, pero se me hace mucho más razonable pensar que detrás de la Sagrada Familia está Gaudí que pensar que se hizo por la casualidad. El quinto argumento es el más fuerte, el más difícil, el que más te ha interpelado a ti. El argumento del mal. Ese sí que está difícil. El argumento del mal. Porque si Dios existe, es bueno, es un Dios bueno. Y si Dios existe y es bueno, si es Dios, es omnipotente, todo lo puede. Entonces, si está el mal, o Dios no es bueno, que nos repulsa esa idea, o Dios no es omnipotente, entonces si Dios no es omnipotente, no sería Dios. Muy fácil. Esto lo han dicho con diferentes formas, de una forma mucho más complicada, mucho más inteligente, mucho más elegante, con mucho más tomos de libros, pero básicamente el argumento es ese, es por el mal que hay en el mundo, cuestionamos la existencia de Dios. Y dejemos todos los autores, los libros, tú y yo. ¿Qué decimos frente al mal? ¿Qué decimos frente al coronavirus, a todas las muertes? ¿Qué decimos frente a los tsunamis que devastan ciudades y se llevan miles de vidas? ¿Qué decimos frente a un niño de 5 años que tiene leucemia? Ahí, en los momentos cuando uno más duda sobre la existencia de Dios. Cuando han entrado incluso los papas a Auschwitz, algún campo de concentración, el último que entró fue el Papa Francisco y dijo: yo aquí no voy a hablar, aquí solamente cabe el silencio. Otro puede haber dicho: ¿dónde estaba Dios cuando estaba pasando todo esto? El problema del mal es muy fuerte, es duro. Y aquí no cabe una respuesta lógica, como si fuera algo de 2 más 2 son 4. Hay que atreverse a afrontar este problema como un misterio. Cuando el cristianismo habla de misterio, no se refiere que es algo que no se puede conocer para nada. No es como pura oscuridad, al contrario. Cuando el cristianismo habla de los misterios como de la Santísima Trinidad, de que Cristo verdadero Dios y verdadero hombre, habla de exceso de luz. Entonces, podemos saber, conocer algunas cosas, pero no totalmente todo, porque es más grande que nosotros. Y el misterio del mal va en un sentido opuesto, es falta de inteligibilidad. Porque el mal, y acá no los quiero latear, más que ser, es ausencia de ser. Obvio que existe el mal en el mundo, pero es por privaciones, por cosas que deberían ser, pero no son. La injusticia es una justicia que falta, ¿sí? La ceguera es una visión que no está. Obviamente una persona no puede ver, pero tiene que haber una persona para que exista la ceguera. Pero no me quiero detener en esta parte más filosófica, en otro momento la podríamos conversar, pero sí penetrar en esto como en un misterio. Y misterio, como digo, por falta de inteligibilidad nos cuesta mucho, porque el mal es el misterio de los misterios. Si Dios existe, volvamos a nuestro ejemplo, ¿por qué este niño de 5 años totalmente inocente tiene leucemia? Y acá me permito salirme un poco del libreto y decirle algo que yo llevo en el corazón. Jesucristo no explica, no nos da una teoría, 8 tomos de la explicación del misterio del mal, no lo hace. Pero si hubo alguien inocente en la historia de la humanidad, fue Él. Y Él no lo explica con palabras, pero lo vive, lo encarna en primera persona. La muerte del inocente. Eso fue lo que hace Cristo. Y aún así, nos cuesta mucho entenderlo. A veces simplemente hay que callar y mirar a la cruz. Fíjense, uno de los autores más importantes de este ateísmo es un autor, un filósofo de la antigüedad, Epicuro, que básicamente concluía lo que hemos estado hablando ahora. Si hay mal, si existe el mal, no hay Dios. Y eso es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho nosotros. A mí me toca acompañar a muchos jóvenes y varios de ellos cuando se alejan es después de que han tenido una experiencia muy mala. La muerte de un ser querido, un periodo personal muy duro, una depresión, una pérdida de sentido, algo muy fuerte que le haga dudar de Dios.
¿Qué tal si diéramos vuelta a esto que dice Epicuro? Si existe el mal, no hay Dios. ¿Qué pasaría si dijéramos, sí existe el mal? Y para que el mal no tenga la última palabra, porque nos repulsa esa idea, tiene que haber un Dios. Insisto, esto no demuestra nada, pero es razonable, no podemos decir que es irracional. Volvamos a esto. Si existe el mal y todas las personas que son injustas, todas las personas que abusan de otras personas, todas las personas que han pasado haciendo el mal, y a veces vemos que estas personas son más ricas, más poderosas y que no pasa nada, nos repulsa esa idea. Y no solamente a nosotros, a todas las culturas. Piensen, los hindúes tienen como una forma de retribución después de la muerte, el karma. Los egipcios también creían en el juicio de los muertos. Para los griegos también había una forma de vida después de la muerte que tenía relación si había sido una persona de bien o de mal. El cristianismo, ¿para qué decir? Creemos nosotros en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. Grandes temas, seguramente me van a bombardear de preguntas al final sobre eso y va a ser muy difícil de responder en poco tiempo, pero la idea de que todas las injusticias del mundo, toda la maldad, no puede quedar así, es muy fuerte. Y es verdad, podría quedar así. Si fuera así sería un gran absurdo. Pero tal vez no va a quedar así. Entonces, el hecho de pensar, tiene que haber un Dios para que el mal no tenga la última palabra, es muy, muy razonable. Hemos visto entonces el agnosticismo, que dice, de Dios no se puede saber nada, y menos su existencia. Hemos visto el ateísmo en varias formas, obviamente de manera muy rápida, muy sucinta. Y la tercera vía de los filósofos es si existe Dios, que es el teísmo. Y acá, más que una demostración de Dios, porque muchas veces hablo con jóvenes que han estudiado un poco de filosofía y dicen, ya, ahora podemos demostrar la existencia de Dios. Si fuera tan fácil, no habría ateos y serían todos de una sola fe. La filosofía, la tradición filosófica prefiere hablar de vías como partir de un efecto hacia una causa. Si acá hay calor en esta pieza es porque tal vez hay una estufa, una chimenea prendida. Son vías, son como recorridos que, más que demostrar estrictamente la existencia, que en algunos casos de metafísica yo creo que sí lo hacen, muestran una razonabilidad de la existencia de Dios. Y acá, para no latearlo, ustedes habrán escuchado hablar muchas veces de las 5 vías de Santo Tomás, que podrían diferenciarse o distinguirse en las vías cosmológicas, que parten del mundo, de lo que vemos, de lo que tenemos fuera, las vías metafísicas, que parten del ser, y las vías antropológicas. Y me quiero detener mucho en la última. La antropológica es la que parte del hombre, que fue con lo que partí este episodio, esas preguntas que tenemos dentro. Recordemos, la mayoría de estas vías no demuestran la existencia de Dios en sentido estricto. Tal vez algunas vías metafísicas sí, pero acá no voy a hacer una clase de metafísica. Pero vemos un poco las vías de Santo Tomás, las 5 vías. Están las vías cosmológicas, que son las que parten del mundo. Una que parte del movimiento, dice básicamente todo se mueve y toda cosa movida es movida por otro. Si yo veo una pelota llegando, no creo que se empezó a mover sola, o la movió el viento, un niño le pegó, y así. Entonces yo voy viendo que todas las cosas se mueven y todo es movido por otra cosa y tengo que llegar a un primer motor inmóvil. No, el punto de este episodio no es entrar en las 5 vías de Santo Tomás, pero es para que tengan una idea. Entonces, una parte del movimiento, otra parte de la causa eficiente, que es todo es generado por algo. Si yo veo un ternerito, creo que fue generado por una vaca, y esa vaca a su vez fue generada por otra vaca y otro toro, y así vamos haciendo la relación y todo fue generado por algo, pero tiene que haber un punto de inicio. La prueba de la causa eficiente. Y también está la prueba de la causalidad final, que hay un orden, hay un sentido de las cosas. El planeta gira, el sol, hay fuerzas, hay un orden, todo tiende hacia un fin y ese fin tiene que haber sido puesto por alguien. Esa sería la prueba de la causalidad final. Perdón por estar plateando, pero es para que tengan un poco conocimiento de las 5 vías. Y finalmente hay otras 2 vías que son metafísicas, que parten del ser en Santo Tomás, que son la vía de la contingencia, que hay seres necesarios, seres contingentes podrían existir como no existir, pero no todo puede existir como no existir, tiene que haber algo necesario, si no, no habría nada. Estoy diciendo en 4 palabras pruebas o vías bastante difíciles de explicar. Y hay otra vía que es la vía de la participación o los grados de los seres, que todos los seres son más o menos perfectos, tiene que haber uno en perfección suma.
Estas serían las vías cosmológicas y las vías metafísicas. Vamos a las vías antropológicas. Y acá también hay muchas, unas que parten del deseo de bien, otras que parten de la moralidad, de esto que tenemos dentro de que tengo que hacer el bien y evitar el mal. Hay muchas vías antropológicas. Pero yo quiero ir a algo general y hacer un ejercicio contigo. A volver a esas preguntas que tú tienes dentro del corazón. A las preguntas por el sentido más profundo. Bueno, vamos a hacer un dibujo acá para que se entienda un poco más. Hemos dicho, no sé si estén de acuerdo, pero hemos dicho que dentro de nuestro corazón, ¿ya? Hay un deseo infinito. Dentro de tu corazón hay un deseo infinito. De bien, de belleza, de amor, de felicidad. Pero aquí pasemos de la teoría a la parte existencial a tu vida. ¿Te ha pasado? ¿Sí o no? A mí me pasa a cada rato. Vamos a ese momento de verano, de atardecer, de estar mirando un lago, el mar, con la persona que más quieres. Hay un deseo de eso como que dure para siempre y se acaba. Estamos en un viaje impresionante con todos mis amigos, somos más de 30 personas, estamos peregrinando por Tierra Santa, estamos en Europa y son los momentos mejores y se acaban. Y después tengo que estar viendo la foto y como que tratando de volver a recuperar ese momento, porque ese momento se acabó. Tenemos un deseo infinito. O cuando llegue el momento de tu matrimonio, que entrar vestida de blanco, tu novio esperando, o el novio mirando a la novia, y después la fiesta, y la luna de miel, bueno, y también se acaba, y tenemos como un deseo de que dure para siempre, incluso en el amor que se transforma, ese amor que al principio está, como dice mucho en Chile, en llamas, que está con mariposas, que está viendo estrellas, que está feliz, el amor se va transformando, y eso no significa que se acabe. Pero nosotros tenemos un deseo infinito de bien, de belleza. Cuando vemos toda la injusticia en el mundo, queremos que se acabe, pero que no quede ni una injusticia, queremos que se acabe para siempre. Cuando vemos eso, un cuadro bonito de un autor que me gustó, Van Gogh, sigamos en el ejemplo, quiero ver más cuadros de él, quiero conocer su vida. Hay un deseo infinito de belleza. Hay un deseo infinito de verdad, de sentido. ¿Por qué están viendo ahora Introducción al Cristianismo? Porque tienen preguntas, porque las quieren responder. Y ese deseo es insaciable. Quieren saber más y entender. Bueno, hay un deseo infinito. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos a la realidad, este deseo infinito se encuentra con realidades que son finitas. Tu novio puede ser el mejor del mundo, tu novia puede ser la mejor, pero no es Dios ni es una diosa. Es una realidad finita. Cuando estamos en un viaje, se acaba. Cuando estoy leyéndome el mejor libro que me está encantando, Los Miserables de Víctor Hugo, lo termino. O sea, mi deseo infinito se encuentra a cada rato con realidades finitas. Y el ejemplo más fuerte, toda la gente que quiero, algún día va a morir. Lo estamos viendo ahora con el coronavirus en todo el mundo. Mucha gente querida que está perdiendo a sus seres queridos. Entonces, hay dos opciones. Detrás de todo el mundo visible, de todo el mundo de mi experiencia que yo puedo comprender con mi razón natural, puede haber un sentido, como puede no haberlo. Este deseo infinito es verdad que no demuestra que sí exista un sentido. Pero ahí está la pregunta para ti. Si no existiera el sentido, nuestro corazón está mal hecho. Está mal hecho. Por mucho que leas las instrucciones, vamos a perder siempre y desesperémonos, caigamos en la angustia. Es verdad que no se puede demostrar, pero si no existe el sentido, yo sí sé que mi corazón, con sus deseos y sus preguntas infinitas de sentido, está mal hecho. Y vamos a la otra opción. Si el sentido sí existiera, sería razonable. Porque este sentido sí sería infinito. La gente que vive así
va descubriendo que este sentido infinito va penetrando toda la realidad, incluso la finita, y va encontrando en la vida chispas, chispas de infinito. Así terminamos. La mente humana, el esfuerzo de los filósofos, es verdad que no siempre puede demostrar como una evidencia la existencia de Dios, pero sí nos puede hacer ver que postular su existencia es razonable, no es algo irracional. Y acá volvamos al episodio 1. El cristianismo cree que esa búsqueda del sentido no es tanto de el corazón hacia el sentido, sino del sentido que se empezó a revelar a los hombres. Y es la pretensión cristiana. No es tanto un esfuerzo del hombre por llegar a Dios, que puede llegar a muchas cosas con su filosofía y todo, sino el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Bueno, ese fue este episodio 2, tal vez un poco más denso, un poco más difícil, de introducción al cristianismo. Traté de amenizarlo un poco con ejemplos, espero que les haya gustado, y ahora, como la vez pasada, vamos a dejar unos 3-4 minutos para que hagan preguntas. Vamos a activar los comentarios en el chat para que puedan hacer sus preguntas, ya escribiéndolas. Vamos a poner un momento de música, y las preguntas que entren voy a tratar de agruparlas y tratar de responder en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias.
Muchas gracias por las preguntas que entraron por el chat. Obviamente ahora se trata de responder algunas que pude retener y cualquier cosa, si no, también pueden mandar un chat interno y a ver si podemos responderlas después. Una pregunta muy buena era si la fe se relacionaba más bien con la inteligencia o con la voluntad. Fíjense que la fe es plantearse o pararse, plantarse frente a la realidad, tomar una decisión fundamental. Y eso lo hace toda la persona. Es verdad que es un asentimiento con la inteligencia, pero movido por la voluntad. No podemos responder algo tan técnico como decir solamente es la inteligencia la que se ve involucrada, porque es una decisión al final de toda la persona. Y es verdad que nadie está obligado a creer. Si Dios existiera y se mostrara, sería una evidencia y ya se quitaría todo el elemento de libertad. Y el amor solamente puede darse cuando hay libertad. Me preguntaban también qué hacer en los momentos de duda. Yo creo que en los momentos de duda hay que mantener la serenidad, la calma. Primero, saber que es algo normal. Acudir a personas de confianza, hablar. Y una duda no tiene que botar todo por la borda. Yo les pongo mucho el ejemplo de una relación con tu novia, con tu novio, con tu polola, con tu pololo. No por una duda se va a terminar todo. No por una duda se va a acabar tu carrera. Hay que resolver la duda, hay que preguntar. Y hay que saber que cierto tipo de dudas no son respuestas de las que decíamos que se pueden cerrar. Son respuestas más bien profundas, existenciales, que vamos teniendo aproximaciones, que nos vamos acercando a la verdad, pero que no podemos contenerlas todas así en un puño. Entonces eso respondería frente a la pregunta sobre la duda. También me preguntaban sobre bibliografía para leer. Les recomiendo mucho un libro que es muy famoso y que leemos muy poco, que es El Catecismo. Pero como nadie sabe del Catecismo, que es así, un libro seguramente naranjo, hay otro librito que se llama Yucat, que también trata estos temas. Y los trata con fotos, con frases de santos, y es muy bueno, se llama Yucat, que es el catecismo para jóvenes, y como a nivel de pregunta-respuesta puede servir mucho antes de una profundización un poco más amplia. Les mando un saludo muy grande desde Santiago de Chile, que Dios los bendiga, y nos vemos en 2 semanas acá en Introducción al Cristianismo. Muchas gracias.